Es probablemente el más grande asesino en serie de niños de la humanidad. Garavito confesó haber asesinado a 172 niños, decapitaba a sus víctimas y extraía sus genitales. Voy al hotel a las 9 de la noche y empiezo a sentir una fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cuerdas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles. Había un niño cerca, le hablo, lo convenzco para que me acompañe y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio. El niño grita, lo acaricio. El niño sigue gritando y posteriormente lo mato. De un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Él mató a 52 mujeres y niños. Primero mató a una niña de 9 años en 1979. Durante esta experiencia descubrió que solo podía alcanzar la satisfacción sexual apuñalando a mujeres y niños hasta la muerte. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos sexuales. Lo que hice no fue por el placer, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. A lo largo de 13 años asesinó a 17 hombres y niños, y peor aún, sus asesinos involucraban violación, mutilación, necrofilia y el canibalismo. Cuando sus víctimas morían, les hacía actos grotescos a los cuerpos. En algunos casos, comía trozos de ellos. En mi infancia no hubo sucesos especialmente llamativos o fuera de lo común que justifiquen mis acciones. Mi gran fantasía desde mi despertar sexual adolescente era disponer de un amante sobre el que ejercer control total. Mi plan consistía en captar a un hombre, llevármelo a la casa, drogarlo para que perdiera el conocimiento, matarlo, tener relaciones sexuales con el cadáver, comer sus partes de su cuerpo, tomar fotos del acto para luego excitarme con ello. El vampiro de Sacramento bebía la sangre de sus víctimas y comía algunas partes de sus cuerpos. A veces mezclaba las partes de los cadáveres con Coca-Cola en una licuadora para hacer una especie de cóctel. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro qué voces, amenazas. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas, que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me siento observado, sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas fue porque tenía hambre, estaba muriendo, mi sangre estaba envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Parecía un tipo bien parecido, muy amable y carismático. Sin embargo, detrás de su bello rostro se escondía la mente retorcida de un asesino en serie de mujeres. Se estima que el número de sus víctimas podría rondar a 100. Soy un maniático depresivo. Crecí con mi abuelo Bundy, quien era un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Mi abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero. La pornografía violenta desempeñó un papel importante en mis crímenes sexuales. He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando a ser lastimadas sutilmente, lo fomentan. ¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Fue el peor asesino en serie de la historia norteamericana. Tras una fuerte discusión con su madre, la asesinó seleccionándole el cuello con una navaja. Según una confesión realizada por él, mató a más de 900 personas. Estaba cansado, ya no tenía ganas de seguir asesinando. He matado a 900 personas como máximo. Pertenezco a una secta satánica. Tenemos una especie de altar. Le rajábamos la garganta a las víctimas, bebíamos su sangre y a veces cocíamos los cadáveres para comerlos.
también conocido como el payaso asesino. Fue un asesino que violó y mató a 33 hombres jóvenes. Sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. Como ya no tenía espacio, los enterró en otros lugares de la casa, y otros fueron lanzados a un río cercano. Cuando empecé a matar, me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción que podía experimentar. ¿Qué está permitido hacer? Todo lo que pueda hacerse sin ser pillado. ¿Qué es bueno? Todo lo que es bueno para mí. Case pintó una serie de dibujos y cuadros, y como suele ocurrir en estos casos, algunos tipos enfermos consideran a este tipo como una especie de héroe místico y han llegado a pagar sumas considerables por estas basuras. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación. En casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas. Se ha estimado que el número total de sus víctimas es de entre 42 y 48. Yo odiaba a las señoras porque mi madre me maltrató. Siempre me maldecía. Me regaló con un señor grande. Yo fui violada. Por eso odiaba a las señoras grandes. No merezco el perdón de Dios ni de nadie. Dios sabe lo que hace, y siendo así, no hay duda que me mantendrá por el bien de todos, alejadas de la sociedad para siempre. Famoso asesino tejano que mató y despellejó a más de 30 personas en la década de los 50, con el fin de transformarse en mujer con la piel de sus víctimas. Después del fallecimiento de mi madre, ella me hablaba mientras yo dormía. Me fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y me propuse convertirme en mujer. Por eso desgarraba a mis víctimas para tomar su piel, cabello. Guardaba las cabezas de mis víctimas. Además, elaboraba muebles con los huesos de los cadáveres. Confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Esto lo convertiría en el asesino en serie más grande del mundo. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Siempre busqué a chicas con una mirada segura de inocencia. Siempre buscaba a mis víctimas a la luz del día, porque no quería que la oscuridad escondiera mis verdaderas intenciones de matarlas. Primero las violaba, y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión.